Pero estamos regresando, hermanos, a Primera de Corintios, y yo quisiera que abriera su corazón y abriera su Biblia y que abriéramos nuestros corazones para la exposición de su palabra. Voy a rogar que abra su Biblia a Primera de Corintios, el capítulo 8. Son 13 versículos y lo que vamos a hacer, vamos a entrar a este capítulo y más adelante vamos a ver otros aspectos que no vamos a tener la oportunidad de ver el día de hoy. Nuevamente es una porción extensa, pero vamos a tratar la manera de crecer en la palabra de nuestro Dios. Y el capítulo entero está dominado por la conducta cristiana, la manera en cómo nosotros debemos no solamente considerarnos, pero considerar también a nuestros hermanos dentro de la iglesia del Señor. Y creo que el factor regulador en este capítulo es el amor. No es el conocimiento, no es la libertad, no es ni siquiera la conciencia, que son términos que vamos a leer el día de hoy, pero el concepto regulador que debe de existir, debe de estar constantemente en nuestras relaciones es el amor. Y el pasaje dice de la siguiente manera. Voy a leer esta porción bíblica, nuevamente este es Primera de Corintios, el capítulo 8, el versículo 1 al 13. Voy a hacer lectura a esta porción bíblica, muy precioso, increíblemente pasaje de la Escritura, y vamos a crecer en esta porción bíblica. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Nuevamente el versículo 1 al 3, voy a leerlo nuevamente porque ese va a ser básicamente el enfoque de nuestro mensaje de hoy. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, dice Pablo, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si usted observa de entrada, en el primer versículo, Pablo pone en contexto el tema. Y el tema tiene que ver básicamente con lo sacrificado a los ídolos. Y es introducido básicamente con esta frase, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, es una frase que ha utilizado desde el capítulo 1, es una frase introductoria para una nueva temática. Si usted va al capítulo 7, el capítulo 7 no es el tema de los sacrificados a los ídolos, pero en el capítulo 8 el tema básicamente es a los sacrificados a los ídolos. Ahora, esta categoría para nosotros es un poquito difícil de entender porque no simplemente ese no es nuestro problema. La iglesia de hoy moderna, los problemas sacrificados a los ídolos, ¿qué es eso? Simplemente no tenemos esa categoría. Y yo creo que el interés del apóstol Pablo no es tratar el ejemplo, no es tratar necesariamente una situación, sino desarrollar un principio importante que debe de regular la vida de la iglesia. Pero nuevamente, la problemática que los hermanos tenían en el primer siglo, especialmente en la cristiandad, era el asunto de los sacrificados a los ídolos, que lo vamos a ver más adelante. Dice el versículo, sabemos que todos tenemos conocimiento. Sabemos que todos tenemos conocimiento. Ahora, el apóstol Pablo no está asumiendo que todos en la iglesia tienen ese conocimiento, pero el conocimiento está ahí disponible. Sabemos u otra, todos tenemos conocimiento en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Ahora, él establece una realidad, y la realidad es que el conocimiento, dice, envanece. Y entonces hace un contraste entre el conocimiento y ¿qué cosa? El amor, dice.
Si el conocimiento envanece, ¿qué es lo que hace el amor? El amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe, dice nada como debe de saberlo. Y mire otra de las cosas que él hace. Nuevamente, esto usted lo puede encontrar en el original, esas conjunciones de contraste. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero, nuevamente, otra idea de contraste. En otras palabras, si usted observa, el pasaje está dividido en dos ideas de contraste. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Ahora, observe usted nuevamente que el concepto de amor está allí de por medio en el primer razonamiento de contraste. Y en el segundo también. Pero si alguno ama a Dios, dice, es conocido por Él. O sea que encontramos nosotros básicamente ese elemento de amor en toda la discusión. Por eso el título de mi mensaje es que en nuestra manera de vivir el amor debería de regular no es el conocimiento, no es mi libertad ni tampoco la conciencia del hermano débil. Lo que debería de regular mi comportamiento conforme a este pasaje de la Escritura, dice el apóstol Pablo, es el amor. Porque el amor tiene un elemento, el factor amor tiene un elemento, busca cómo edificar al hermano. Pero el conocimiento, ¿qué es lo que hace? Tiene otra tendencia. El conocimiento tiene otra tendencia. Ahora, si usted ha leído el Antiguo y el Nuevo Testamento, usted se da cuenta que este vocabulario como que no cabe, este vocabulario como que no calza a la luz de todo el concepto de Dios. Porque en ningún lugar de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, usted va a encontrar que Dios está en contra del conocimiento. En ningún lugar usted va a encontrar que Dios está en contra del conocimiento. Que Dios revela su voluntad y está en contra de esa voluntad. En contra de la revelación de Dios. Absolutamente en ningún lugar. En ningún lugar. Pero usted se da cuenta, dice la Escritura, que el conocimiento envanece. El conocimiento que no está regulado por el amor tiene la tendencia de envanecernos. Ahora, nuevamente, el apóstol está introduciendo toda una temática. Está introduciendo toda una temática alrededor de estos conceptos. Está el concepto del conocimiento en relación al amor. Dice, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. O sea que ese concepto de amor no es un concepto filial, no es un concepto, por ejemplo, del amor entre amigos, el amor entre un padre, un hijo. No está hablando sino del amor agapao. En dos ocasiones se utiliza. Es un amor sacrificial, es un amor con el tipo de amor que Dios nos ama a nosotros y el tipo de amor con que nosotros debemos de amar a nuestros hermanos. Y entonces inmediatamente después del versículo 3, ya el versículo 4 comienza a entrar básicamente en específicos, en detalles. Mire lo que dice el texto. Leamos el versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, está regresando donde comenzó en el versículo 1. Si usted se da cuenta, acerca pues, dice el pasaje, de las viandas que se sacrifican, dice, a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un Dios. Ahora, este es conocimiento y Dios no está en contra de ese conocimiento. El problema no es conocimiento, hay otro problema que lo vamos a observar en unos momentos. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un
Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esto es conocimiento. Dios no está en contra de ese conocimiento. O sea, ese es conocimiento que el hermano débil necesita entender. Que al parecer los creyentes ya maduros han entendido. Mira, esto sacrificado a los ídolos, ¿qué realmente es? No es nada. ¿Qué son? Nada. Es más, continúa el versículo 7 diciendo, pero no en todos hay este conocimiento. Ya ahí de alguna manera eso tiene que regular. No en todos hay ese conocimiento, porque algunos, dice, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. O sea que, en otras palabras, esto es Romanos. El reino de los cielos no consiste en comidas y bebidas, sino justicia, amor. Este es conocimiento también. Pablo no está en contra del conocimiento. La Escritura en general no está en contra del conocimiento. Pero aquí hay un factor que se ha olvidado, que no se tiene en órbita. Entonces dice el versículo 9, pero mirad, dice, que esta libertad vuestra libertad en Cristo, que vuestra libertad no venga a ser tropezadero para los débiles. Aquí encontramos los débiles, los de conciencia débil, los que no tienen ese conocimiento robusto para entender qué son los dioses, plural, no son nada. El reino de los cielos no consiste en que comamos o bebamos. Comemos más, comemos menos, no añadimos espiritualmente, cero completamente. Y dice la Escritura, versículo 9, pero mirad que vuestra libertad, la libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Dice de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Conclusión, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, dice el apóstol Pablo, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, gracias te doy. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu libro y podemos crecer, Señor, conforme a tu libro. Señor, que tu Espíritu Santo nos habilite para ver, Señor, la grandeza de tu palabra. Poder ver nuestro contexto y regular, Señor, nuestro conocimiento y nuestra libertad con el amor que edifica. Señor, yo te alabo, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir tu libro constantemente. Gracias, Señor, porque has bendecido este púlpito. Y yo te alabo, Señor, por la palabra que es proclamada de semana a semana.
Señor, háblanos. Y yo te ruego, Padre bendito, que quites cualquier estorbo. Señor, personalmente yo no estoy completo. Y yo te ruego, Señor, que quites mi debilidad y que tu Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de nosotros, tu pueblo especialmente, que tu pueblo pueda crecer alrededor de esta preciosa porción bíblica. Señor, gracias una vez más en Cristo Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ese es el tema general. Y creo yo que eso nos invita de alguna manera a ponernos nuestro sombrero de historiadores y tratar la manera de entender la cultura del primer siglo, especialmente en iglesias gentiles. Estamos aquí hablando de una correspondencia de parte del apóstol Pablo y yo creo que es importante que nosotros entendamos los problemas que ocurrían en el primer siglo, especialmente en Corinto. La venta de carne, por ejemplo, en una tienda, al parecer para los hermanos en la iglesia del primer siglo representaba un problema muy serio. Nosotros no tenemos, como dije al principio, esa clasificación. Nosotros vamos a la tienda, compramos carne, compramos pollo, compramos carne de red, de cerdo, de lo que quiera que sea, y no tenemos ningún problema. No hay ninguna asociación alrededor que vaya a demandar, por ejemplo, un tratado como el que estamos leyendo en este momento. No tenemos ese problema. Pero al parecer la carne vendida, por ejemplo, en un mercado gentil en Corinto, podría haber sido básicamente utilizado podría levantar una serie de complicaciones. Y cuando entendemos este aspecto cultural, esa reseña, nos damos cuenta que el problema era serio. Por ejemplo, una de las costumbres de los griegos, por ejemplo, los griegos adoraban a toda imagen, tenían los griegos básicamente dioses para todo. Eran básicamente idólatras hasta lo último. El apóstol llega, por ejemplo, a estas regiones y él se da cuenta, por ejemplo, que había lugares que decían al Dios no conocido. Te adoramos al Dios no conocido. En otras palabras, si nos hace falta edificar un nicho para un Dios que nosotros no conocemos, pues aquí hay un lugar y hay un lugar especial para ese Dios que tal vez el mundo no lo conocía, no lo veneraba. Y entonces una de las costumbres en la idolatría era básicamente lo sacrificado a los ídolos. Se sacrificaba algo a los ídolos. Y entonces uno de los elementos sacrificados a los ídolos era la carne. Y entonces la carne se dividía en tres partes. La primera parte era para sacrificarlo a los ídolos, era un holocausto y entonces ese holocausto ocurría delante del Dios que se iba a adorar. Pero la otra segunda parte se le daba al sacerdote en el templo. Y entonces el sacerdote tenía la prerrogativa, el derecho, tenía el privilegio de comer de lo sacrificado a los ídolos. Pero el problema no era estas dos partes, el problema era la tercera parte. Que todo lo que sobraba, por ejemplo, del sacrificio de la carne, el sacerdote podía vender esa carne al mercado y entonces en el mercado, ¿qué cree que hacían? Vendían carne sacrificada a los ídolos. Aquí es donde viene el problema. El problema precisamente estriba en que algunos creyentes en la iglesia estaban, como dice Pablo, acostumbrados a los ídolos. Y entonces eso, por ejemplo, de comer carne sacrificada a los ídolos, estorbaba su conciencia. Ellos pensaban y sentían que comer sacrificado a los ídolos era regresar al paganismo de donde ellos venían saliendo. Y entonces hay una trama. Si usted observó el pasaje, básicamente va alrededor de esa tensión
la atención de aquellos hermanos que estaban acostumbrados a lo sacrificado, a los ídolos, que estaban acostumbrados, su conciencia estaba débil, no tenían el conocimiento de los creyentes maduros para decir, bueno, y realmente, ¿qué es todo? Esta dinámica que está ocurriendo, ¿qué es? Digamos, estos no son dioses para comenzar. Número 2, el reino de los cielos no es bebida, comida. ¿Por qué nosotros debemos de pararnos y limitarnos? Y entonces el apóstol Pablo está básicamente tratando con esta problemática. Tanto era el problema en el primer siglo, que si usted recuerda leer, por ejemplo, el libro de los Hechos, en el capítulo 15, hay una discusión. Por ejemplo, ocurre en el capítulo 15 el primer concilio eclesiástico, donde la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía están tratando una disputa. Y la disputa tiene que ver con cómo una persona es salva. Los gentiles tienen que ser circuncidados para obtener la gracia salvífica de Dios. Y esa era la problemática. Por ejemplo, en el capítulo 15, en el versículo, por ejemplo, 1 y 2, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora, usted lee todo el capítulo, usted se da cuenta que estos que vinieron, algunos que venían, dice, de Judea, estos que venían de Judea, los apóstoles, los ancianos de la iglesia en Jerusalén, jamás le dieron permiso para ir a Antioquía y hablar, discutir de estas cosas. Ellos se levantaron, fueron, enseñaron a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Usted se da cuenta que lo que estaban promoviendo era la circuncisión. En otras palabras, en la mentalidad de los judaizantes, para que alguien pudiera ser salvo, tenían que predicarle a Cristo y tenían que tener el bisturí. Tenían que ir misiones no solamente con la Biblia, pero también con un bisturí. Este concilio eclesiástico resolvió el problema. Vete con la Biblia, pero tira el bisturí. Por ejemplo, dice la Escritura, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, dice, no pequeña con ellos, se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén, algunos otros de ellos a los apóstoles, dice, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Y usted lee del versículo 13 en adelante, usted observa todo lo que transpiró en ese concilio. Increíble. Al final de todo, dice la Escritura, por ejemplo, en el versículo 28, 29, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y si usted se da cuenta, estas cosas son dos puntos. Estas cosas no tienen que ver con la salvación, sino tienen que ver con el comportamiento, cómo un creyente se comporta, un judío con un gentil, cómo estos hermanos cohabitan apropiadamente. Dice, por ejemplo, no imponerles ninguna carga, porque la salvación es por gracia y solamente por gracia, a través de la fe en Cristo Jesús, solamente. Y usted puede leer todo el argumento de ese concilio. Pero al final ellos dijeron, dice, que harías bien, dice, si ustedes se mantienen en esto, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, entre otras cosas, por ejemplo, de sangre, de ahogado, o sea, todas las especificaciones que tenían que ver con las dietas en el Antiguo Testamento de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis pasarlo bien. Si usted se da cuenta, aquí hay una reseña de la vida de iglesias que son formadas entre gentiles, entre judíos. La idea es cómo nosotros vamos a vivir la salvación que es en Cristo Jesús. Dice la Escritura que os abstengáis, dice, de lo sacrificado a los ídolos, no por asuntos salvíficos. Esto no tiene que ver con la salvación.
Esto tiene que ver con la manera de cómo cohabitar los unos con los otros. Este problema de sacrificado a los ídolos, nosotros no tenemos esa categoría. Nuestro problema no es ese. Pero el problema del primer siglo, las iglesias que se están formando, ese es el problema que están tratando. Y entonces nosotros pensamos y decimos, ok, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, nosotros no tenemos ninguna categoría. Sacrificado a los ídolos. ¿Cómo nosotros atamos una cosa con la otra? Yo creo que esto de sacrificado a los ídolos es una de las áreas de la vida cristiana que no tiene que ver con las cosas blancas, las cosas negras, sino esas cosas grises de la vida cristiana. ¿Qué hacemos? Yo creo que el apóstol Pablo no está necesariamente en contra de lo sacrificado a los ídolos. En otras palabras, si un hermano, por ejemplo, se sienta a la mesa y, digamos, un hermano le presenta un banquete y hay comida sacrificada a los ídolos, en la mentalidad del apóstol Pablo, ¿cuál es? Ni siquiera preguntéis, comamos. O sea, no hay problema. O sea, para el apóstol Pablo, lo sacrificado a los ídolos ni nos hace más ni nos hace menos, ni añade más en el reino, absolutamente. Para el apóstol Pablo no es ningún problema. Pero ya no es solamente esa libertad. Nosotros no podemos pensar solamente en términos si tenemos esa libertad en Cristo. Necesitamos entender esa libertad que tenemos en Cristo en relación a la iglesia del Señor y la manera en cómo nosotros debemos de vivir. Por ejemplo, yo he pensado en esta categoría. Por ejemplo, usted se da cuenta que en este capítulo, Pablo está tratando básicamente esos temas controversiales. Es uno de los temas más controversiales en la carta. Y entonces la pregunta, creo yo, que el capítulo está levantando es: ¿pueden los cristianos comer carne sacrificada a los ídolos? Esa es la pregunta. ¿Puede? ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, sí. Pero aquí el asunto no es solamente si tú tienes esa libertad. O sea, nuestro conocimiento, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, ¿y qué son los ídolos? Nada. Comemos más, comamos menos, no añadimos nada. O sea, nuestro conocimiento, el que tiene ese conocimiento, llega al punto de responder esa pregunta. ¿Y qué es lo que responde? No tenemos, o sea, no tenemos ningún problema. Si yo quiero comer sacrificado, yo lo puedo hacer, porque el reino de los cielos no comprenden eso. Cuando yo entiendo lo que es el conocimiento de Dios, hay solamente un Dios y Salvador, un Señor Jesucristo. No hay dos, no hay tres, es uno. Entonces, yo puedo en mi mente justificar. Sacrificado a los ídolos, ¿puede un cristiano comer carne que ha sido sacrificada a los ídolos? Yo creo que la respuesta es sí. Ahora, esta pregunta tal vez no tendrá mucha relevancia para nosotros, como estoy diciendo, en el día de hoy no tenemos nosotros, básicamente, no encaramos esos asuntos en el diario vivir. Sin embargo, en el primer siglo, ir al mercado y comprar carne sacrificada era un asunto, y era un asunto no trivial. Era un asunto que terminaba yo ofendiendo, siendo de piedra de tropiezo, pecando contra Cristo. Eso es lo que significaba, pecar en contra de Cristo. Pero usted se da cuenta que este asunto va más allá, creo yo, va más allá de solamente un ejemplo sacrificado a los ídolos. Yo creo que lo que el apóstol Pablo está estableciendo es un principio que va a regular nuestra libertad cristiana. Esto es altamente aplicable a todos los cristianos de todas las edades, y yo creo que el principio transgeneracional, el principio trascendental que está atrás de ese capítulo es importante. O sea que el apóstol va más allá de solamente un ejemplo sacrificado a los ídolos. Es un tema amplio que confronta asuntos que tal vez Pablo no trató en el primer siglo. Tal vez no existían, pero que tal vez otros cristianos tienen que tratar en generaciones posteriores. O sea que en este pasaje Pablo destila principios que deben de regular la libertad cristiana, no importa el asunto gris que nosotros tengamos que tratar. Por ejemplo, vea usted
¿Qué tanta tolerancia debería de tener un cristiano tocante el comportamiento que no es específicamente prohibido en la iglesia? Por ejemplo, social drinking. ¿Cuánto la Biblia dice en cuanto a esa, digamos, práctica? Que nuevamente, hermano, yo no tengo, digamos, gracias a Dios que para mí esa no es parte de mi práctica. Pero yo sé de cristianos que, digamos, tienen, por ejemplo, un asado y comen con un vinito a la par. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo tratamos con eso? ¿Está Dios en contra de ese vasito de vino? Si usted busca la Escritura y trata la manera de rastrear el tema, yo creo que Dios no está necesariamente en contra del uso del vino. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Ya no tomes agua, vino para tus problemas estomacales. O sea, la Escritura no está en contra del uso del vino. Yo creo que la Escritura está en contra del abuso, no del uso, el abuso. Pero con todo y eso, aunque podríamos nosotros tener la libertad de poder tener un vasito de vino, tener, por ejemplo, con la pizza una cerveza, que sea Corona o que sea... No se crea. O sea, aunque está eso, la pregunta no es solamente si, digamos, yo tengo la libertad de hacerlo. Aquí hay otros elementos que el apóstol Pablo nos enseña que deberían de ser parte de nuestra regulación. Aquí no es solamente si yo tengo la libertad. Pablo va más allá. Por ejemplo, si usted observa, por ejemplo, el fumar, ¿qué dice la Biblia acerca del fumar? ¿Qué dice? Y entonces alguien se pregunta, ¿y fumar qué? Y entonces ya nos complicamos con todo ese asunto. Pero si usted se da cuenta, generaciones previas, por ejemplo, hasta el día de hoy, los que saben, por ejemplo, los que han leído, por ejemplo, a Spurgeon y esa generación, por ejemplo, aún de puritanos, algunos de ellos no tenían problema agarrar puros y leer la Biblia con un puro en la mano. Y si usted se da cuenta, el día de hoy hay estudiosos, seminaristas especialmente, seminaristas, no tanto más allá, pero los seminaristas quieren de alguna manera asemejarse a Spurgeon, y algunos círculos acostumbran la barba, como la del hermano Moisés ahí, Ezequiel, mire, una barba así grande, y entonces al hermano no lo he visto con puro, pero espero que nunca lo vaya a ver con puro tampoco, pero ¿me entiendes? Sin ningún problema con el puro. Y la idea es que, ¿qué dice la Biblia acerca del fumar? Ahora, nosotros podemos deducir, ¿no es cierto?, principios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y entonces nosotros podemos deducir muchas cosas. Pero si nosotros vamos a buscar un pasaje de la Escritura que diga, no fumarás, no lo vamos a encontrar. Es más, esto es importante en la aplicación de la Escritura, porque la Escritura no solamente nos enseña a través de mandamientos específicos. En momentos necesitamos nosotros hacer trabajo aún más extenso para tratar la manera de destilar aplicaciones que el texto nos enseña. O sea, aquí nosotros podemos continuar el baile, por ejemplo, el baile. Hay gente, por ejemplo, que me pregunta, pastor, ¿la Biblia está en contra del baile? Y yo digo, bueno, depende, ¿verdad? Y hay muchos elementos de por medio. Y yo le digo, por ejemplo, en el caso de nosotros como iglesia, por ejemplo, si nosotros nos vamos a envolver en un evento y nosotros tenemos que imponer más y más nuestros valores, nosotros no queremos bebida, no queremos nosotros de baile, no queremos nada de eso, porque todo eso abre una puerta a una dirección que nosotros simplemente no queremos. Ahora, al final del día, ¿es bueno, es malo? ¿Podría? Sí podría. Podemos tener nosotros la libertad de poder hacerlo. Pero aquí el asunto no es solamente nuestra libertad. Por eso yo creo que debemos de regresar al pasaje de la Escritura y tratar la manera de entender cada uno de esos elementos. Por ejemplo, hay círculos que digamos, están en contra, por ejemplo, del cine.
Si alguien sabe que va al cine, por ejemplo, al teatro, ya es, ¿me entiende?, una cruz y es un carnal y entonces la pregunta es, ¿qué dice la Escritura acerca del teatro, del entretenimiento, del cine? ¿Qué es lo que dice? Y yo creo que la libertad está ahí en la Escritura, pero nuevamente, si ese es el único factor que va a estar alrededor de nosotros, entonces vamos a tener un problema serio en este capítulo. O sea que hay muchos asuntos en las Escrituras que básicamente son claros. Por ejemplo, usted se da cuenta, por ejemplo, el robo es claro en la Escritura, fornicación, claro en la Escritura, el asesinato, por ejemplo, el adulterio, esas son cosas que son definitivamente claras y nosotros sabemos qué debemos de hacer. Pero en las cosas grises, los sacrificados a los ídolos, el baile y el social drink, y por ejemplo, en la iglesia donde yo vengo se levantó un argumento, por ejemplo, del baile y el asunto del baile, si se podía, digamos, si un cristiano podía ser parte de todo ese evento. Y yo recuerdo que un hermano dijo, por ejemplo, él venía de ese contexto y él no lo veía apropiado y él decía, a mí se me hace muy difícil estar en el baile, el ambiente, con la música, saber la cumbia, lo que quiera que sea, lo que sea, y estar con la parejita de tal manera amó Dios al mundo que como que no va, una cosa no va con la otra. Y entonces, de alguna manera nosotros tenemos que procesar no solamente nuestra libertad. Pablo está hablando de esa libertad. Y yo creo que Pablo no está, por ejemplo, abogando por una tendencia. Hay dos tendencias para las cosas grises. O nos volvemos legalistas o nos volvemos al libertinaje. Yo creo que ninguna de esas dos tendencias deberían de ser las apropiadas. Yo creo que lo que está el apóstol Pablo abogando, lo que está tratando la manera de ayudar a la iglesia es esta modalidad. La modalidad es la siguiente. Número 1, conocimiento y libertad tienen que estar básicamente regulados por ese elemento de amor del cual nosotros leíamos hace unos momentos. Si usted observa, por ejemplo, el pasaje está increíblemente saturado de esta realidad. Si usted observa, por ejemplo, este pasaje está hablando, por ejemplo, del conocimiento. Y vamos a ver primeramente el aspecto de conocimiento. Si usted se da cuenta, el conocimiento es limitado. Vamos a ver en unos momentos. La libertad no es absoluta tampoco. Y el amor tiene que ser básicamente el factor regulador. No es el conocimiento ni tampoco mi libertad. Es más, mire cómo el apóstol Pablo presenta el conocimiento. El conocimiento básicamente no es todo. O sea, el que usted sepa y entienda no es el todo, no es la realidad completa. Por ejemplo, si usted observa, el apóstol Pablo está estableciendo, el conocimiento puede adquirirse. Si él dice, no en todos hay ese conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que de alguna manera los fuertes han tenido la capacidad de entender ese conocimiento de Dios. Pero los débiles, todavía habituados hasta aquí a los ídolos, dice, comen, sacrificaban a los ídolos y su conciencia, siendo débil, dice, es afectada. Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Bueno, número 1, mira, el conocimiento podemos adquirirlo. Número 2, tenemos que entender que el conocimiento tiene una limitación. Pero no solamente eso, lo peor del conocimiento en este sentido es que el conocimiento tiene ese elemento de envanecimiento. Ahora, yo creo que el apóstol no está en contra del conocimiento, porque nos está dando el conocimiento. Pero si en nuestra órbita lo único que tenemos es conocimiento, entonces vamos a tener un problema muy serio. El amor debe de regular no solamente el conocimiento, pero debe de regular mi libertad en Cristo. Esto es lo que creo que el apóstol Pablo está haciendo. Mire, por ejemplo, el argumento número 1, observe conmigo el argumento. Acerca pues de las viandas, dice que se sacrifican a los ídolos. Sabemos, dice, que un ídolo nada es en el... O sea, hay cosas que podemos saber. Usted se da cuenta que en primera de Corintios y aún en las cartas paulinas, el apóstol Pablo constantemente se refiere al conocimiento de esta manera. Sabemos, pero hay cosas que no sabemos. Y Pablo dice que no sabemos, pero hay cosas que sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos?
que un ídolo no es nada en el mundo. Ahora, el problema no es lo que tú has llegado a concluir. Un ídolo no es nada en el mundo. El problema es que tu hermano débil no ha llegado a esa conclusión. Y entonces aquí no se trata solamente de tu conocimiento. Aquí se trata que vivimos en comunidad y no todos estamos al mismo nivel. Y no todos vamos a estar al mismo nivel, ¿se da cuenta? Es imposible. Es imposible. En una iglesia saludable es imposible que todos estemos en el mismo nivel. Va a haber alguien que tiene experiencia 30 años en la vida cristiana y el que apenas el Señor salvó la semana pasada. No todos vamos a estar en el mismo nivel. Es una realidad. No todos vamos a estar. Pero el apóstol Pablo dice, sabemos, o sea, hemos llegado a la conclusión que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un Dios. Dice pues que aunque hay algunos que se llaman dioses en el cielo, en la tierra, para nosotros, sin embargo, dice, solo hay un Dios y Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros, dice, por medio de Él. Esta es teología. Pablo no está en contra de esa teología. En otras palabras, el problema de los hermanos en Corinto no era necesariamente su teología. Es que lo único que perseguían era la teología. Lo único que estaba en su radar era conocimiento, conocimiento, conocimiento. Y no tenían conciencia del hermano. Y ese es un problema serio. ¿Sabe dónde se encuentran esos problemas serios? En ambientes saturados de conocimiento. Nuestro ambiente es ese. Nuestro ambiente tiende a ser de alguna manera acelerado por esa realidad. Nosotros deseamos el conocimiento. Y yo creo que Pablo no está en contra del conocimiento. Pero conocimiento, conocimiento, conocimiento. Y solamente conocimiento. Sin el factor regulador. Vamos a terminar mal. Dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, pero no en todos hay este conocimiento. O sea que eso significa que algunos tienen conocimiento, otros no tienen conocimiento. Y esa es una realidad. Y de alguna manera el amor nos enseña a tener paciencia con el que todavía no tiene ese conocimiento. Y no atropellarlo en nombre del conocimiento que nosotros tenemos. Y avergonzarlo porque no tiene el conocimiento que supuestamente debería de tener. Y no sabes tú, no sabes tu escatología, y no sabes hermenéutica, esto es como los teólogos que fueron al Amazonas y tenían que atravesar un río pero extenso, caudaloso, y venían hablando con don Pancho, que era el que los iba a cruzar con la canoa. Y entonces allá iba y le decían a don Pancho, y tú sabes de escatología, y aquel nomás se quedaba, ¿y qué es eso? ¿Cómo se come? Y los teólogos hablando de grandes cosas del conocimiento, iban a la mitad del río y les dice don Pancho, ¿y ustedes saben nadar? Porque en ese momento lo único que no necesitamos saber absolutamente nada. Si sabes nadar, porque este es de vida o muerte. Y hermanos, en la iglesia, la única respuesta es, a la luz de este pasaje bíblico, no es que si tienes conocimiento o no tienes conocimiento. No es que estamos en contra de eso, no. Amas a la manera como Cristo nos ha amado a nosotros, que a pesar que nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted se da cuenta que Cristo murió por el débil en la fe. Cristo murió. Él sabía que era débil en la fe, que era ignorante, y a pesar de eso, Él le amó con amor eterno. O sea que aquí hay algo más grande que simple conocimiento. El conocimiento nosotros lo necesitamos. Entonces vemos nosotros esta realidad. Mire, por ejemplo, el versículo dice, si bien las viandas no nos hacen aceptos a Dios, ni que comamos más, seremos más, comemos menos, seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles,
Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado, dice, a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Él murió por él, le amó con un amor sacrificial a pesar de su debilidad. De esta manera, dice, pecando contra los hermanos y dice, e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Y cómo nosotros pecamos contra Cristo? Ofendiendo a nuestro hermano, pensando que lo más importante es el conocimiento. ¿Y qué tan ignorante? Y tratarlo con ignorancia. Y lo que yo me he dado cuenta es que en muchas ocasiones, la mayoría de los casos, no lo decimos verbalmente, no lo comunicamos, pero terminamos tratando a los hermanos como ignorantes. Y eso es pecar no solamente contra los hermanos, pero pecar contra Cristo. Dios no te dio el conocimiento a ti para atropellar al hermano. Es más, el hermano tiene que sentirse bien y cómodo, tranquilo, que a pesar de que sabe que sabes todo lo que sabes, se siente cómodo contigo y puede conversar contigo. Y no solamente eso, pero sabes que eres un recurso para entender las cosas que son de Dios. Pero ¿de dónde viene eso? ¿Del conocimiento o viene de ese factor que el apóstol Pablo está militando? En otras palabras, el conocimiento nos lleva a concluir. Podemos saber que los ídolos son nada. Número 2, podemos saber que el reino de Dios no se trata de comidas, de bebidas. Podemos saber eso. Podemos nosotros saberlo. Ese es el primer factor. Podemos concluir, esta es una conclusión a la cual el apóstol Pablo llega. Pero número 2, si usted se da cuenta, otro argumento que el apóstol Pablo hace es que el conocimiento es limitado. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Hello. Si usted se da cuenta, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. O sea, esto debería de ser suficiente para el trato que nosotros tenemos los unos con los otros, que no vengamos nosotros y, ¿me entiende?, querramos pensar que lo sabemos todo, que lo entendemos todo. Hay muchas cosas, tantas cosas, aún las cosas reveladas. Las cosas que no son reveladas pertenecen a Dios, dice el libro de Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas son para nosotros, para nuestros hijos. Podemos entenderlo, pero aún hasta eso no lo entendemos todo como deberíamos de entenderlo. Y entonces esto, hermanos, debería de llevarnos a nosotros a desarrollar una actitud humilde con el conocimiento. No somos dogmáticos. No venimos con una actitud altanera, dogmática, que esto es así, y entonces el hermano es cuadrado, pum, 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 pum. Ese es legalismo. Este pasaje nos libera de esa realidad. Esta nos libera de una realidad. Mira, tú sabes y tienes conocimiento, Dios te ha dado el privilegio de tener conocimiento, pero tienes que entender que no lo sabes todo. Hay dimensiones que tal vez no las entiendes. Es más, en 1 Corintios 13, un pasaje muy interesante, que en ese capítulo se contrasta el conocimiento con el amor. Y yo creo que no es un accidente. Y en este pasaje de la Escritura, el apóstol Pablo dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora, aquí nos preguntamos nosotros inmediatamente, cuando venga lo perfecto, ¿y qué es lo perfecto? ¿Qué es lo perfecto? ¿El rapto? No. ¿La segunda venida de Cristo? No. ¿Qué es lo perfecto? Si usted se da cuenta, en la economía, la escatología bíblica nos damos cuenta que viene el rapto y va a haber conocimiento. Sí. En la segunda venida Él viene a reinar por 1000 años y va a haber predicación. Sí. Entonces, cuando venga lo perfecto no es ni el rapto ni la segunda venida, pero está hablando del momento perfecto en que estaremos delante de Él. Es el estado eterno.
Entonces dice, cuando venga lo perfecto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que es en parte, lo que nosotros conocemos en parte. Dice, en lo que profetizamos en parte, cuando venga lo perfecto, entonces eso se acabará, porque no vamos a necesitar ni conocimiento, ni profetizar, no va a haber necesidad de eso, porque ya vamos a estar en lo perfecto. Todo se acabará. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Entonces, ¿cuándo es? Cuando venga lo perfecto. Dice la Escritura, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. O sea que, hermano, esa es una dimensión que nos ayuda a entender que mi intelecto teológico tiene que ser sazonado con un elemento de humildad. Debemos de aprender a decir, ¿sabes qué? No lo sé, no lo entiendo todo, pero mira, esta es mi sugerencia. No es la autoridad. No, yo he logrado madurar esto hasta cierto punto. Pero usted se da cuenta que hay hermanos que apenas están en el segundo año de teología, terminan envanecidos, terminan enseñando, tratando de darle cátedra al mundo entero con dogmatismos increíbles, cuando el apóstol Pablo dice absolutamente no. Este comentario está en el versículo 9 y 12, pero si usted lee el versículo 1 al 8, usted descubre, por ejemplo, ve usted, el amor, ¿qué es lo que es? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. O sea que si usted realmente ama, usted no se va a envanecer. Si usted se envanece, usted tiene un problema. Yo creo que el problema de los hermanos en Corintios es que celebraban el conocimiento, andaban con la banderita, conocimiento, y le echaban en cara a los hermanitos que no sabían las cosas como debían de saberlas, y los atropellaban. Y el apóstol Pablo dice, no, esto no puede ser. Pablo no está en contra del conocimiento. Él no quiere erradicar el conocimiento, no lo quiere erradicar. Lo que el apóstol Pablo quiere hacer es regular ese conocimiento con un factor regulador, que es el amor. El amor no es jactancioso. Si usted se da cuenta, sin amor, Pablo argumenta y dice, si yo hablase lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Dice el versículo, y si tuviera profecías, entendiese todos los misterios. ¿Quién sabe todos los misterios? Nadie. O sea, hiperbólicamente él está sugiriendo. Si encontramos a un individuo campeón en el conocimiento, dice, conoce, dice profecía, entiende todos los misterios, ciencia, toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice Pablo? Nada soy. Si repartiese, dice, todos mis bienes para dar de comer, ¿quién hace eso? Nadie. Pero si hiperbólicamente encontramos a alguien con esas características y entregase su cuerpo, dice, para ser quemado, y no tengo amor, dice, de nada me sirve. O sea que el amor es, sin amor, cero a la izquierda. Y ve usted el contraste en el versículo 8. El amor es mayor que 3 elementos. El amor nunca deja de ser, pero las profecías que va a pasar se acabarán. Dice el versículo, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Por eso Pablo termina diciendo, permanece la esperanza. Dice el conocimiento, esperanza, el amor. Y de estos 3, ¿cuál es el mayor? Es el amor. Porque el amor es eterno, el conocimiento es instrumental, hasta el momento en que nosotros lleguemos a lo perfecto. ¿Por qué está haciendo Pablo todo este argumento?
No solamente en el capítulo 8, pero en el capítulo 13. Yo creo que el problema terrible, número 3, es que el conocimiento puede envanecernos. Mire, por ejemplo, el capítulo 8, versículo 1. En cuanto a los sacrificados, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento, ¿qué es lo que hace? Si solamente tú persigues el conocimiento te va a entontecer, el conocimiento te va a envanecer. El amor edifica. El amor va a buscar cómo yo puedo edificar a mi hermano débil por quien Cristo murió. Esa es la pregunta. Y usted se está constantemente preguntando, el que ama. Pero el que no ama, ¿qué es lo que le dice? El que no ama está envanecido. Por ejemplo, leímos en el versículo 4 de 1 Corintios capítulo 13. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, tampoco se envanece, el amor no, el conocimiento sí. Pablo está diciendo que el conocimiento envanece. Si en tu órbita solamente existe el conocimiento y tratas la manera de resolver todo por el conocimiento, dice la Escritura, es envanecimiento. Mire el capítulo 4, versículo 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo de mí en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno, ¿qué cosa? Os envanezcáis unos con los otros. Este era un problema entre los hermanos en Corintios. Mire, por ejemplo, el capítulo 5, versículo 2, vosotros estáis, ¿qué cosa? Envanecidos. Debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros a que cometió tal acción. O sea, envanecimiento. Mire el capítulo 4, más algunos están, dice, envanecidos, envanecimiento. Y usted se pregunta, la palabra envanecimiento, ¿qué es lo que significa? Si usted se da cuenta, el envanecimiento viene de ese verbo que usted ve ahí. Ese verbo es fusio, que significa soplar o inflar. Y en el Nuevo Testamento se utiliza figurativamente para hablar de la arrogancia, del orgullo. Por ejemplo, el siguiente pasaje de la Escritura utiliza la palabra y nos da una clave muy interesante. En Colosenses capítulo 2 se utiliza de esta manera. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, culto a los entreteniendo, no dice en lo que no ha visto, vanamente dice hinchado. La palabra hinchado es esta palabra, hinchado. Hinchado, imagínese usted un hermano hinchado. Hinchado, ¿usted se da cuenta de eso? Anda hinchado. Un dedo hinchado. ¡Pum! Tamaño. Ahí anda, inflado. Por su mente carnal. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas, ligamentos, crece en el conocimiento que Dios da. O sea, hermano, en otras palabras, esto es correcto. Usted se da cuenta que hay algunos cristianos que crecen, pero otros se hinchan. Porque lo único que persiguen es que el conocimiento. Conocimiento. Yo creo que la clave debería de ser para nosotros que apreciamos el conocimiento. Señor, ¿me vas a dar un grado de conocimiento? Dame un grado doble de amor por los hermanos que están a mi alrededor. Me das un poquito, dame más de amor. Para que el conocimiento no venga a ser piedra de tropiezo para el hermano. Yo creo que los hermanos, lo que está el apóstol Pablo tratando en este capítulo, son hermanos envanecidos, que todo lo que tenían en órbita era básicamente el conocimiento. Amar al hermano, no, simplemente no. Yo creo que lo que ellos habían creado era precisamente esto. Esto habían creado. Un siloísmo. Ellos estaban metidos, la lógica para el griego era increíblemente importante. Un ejemplo, vea usted, del siloísmo básicamente clásico es el siguiente. Todos los hombres son mortales. Esa es la premisa mayor. Pedro es hombre. Premisa secundaria. Luego, Pedro es mortal, que es la conclusión. Ahora, yo he hecho esto en relación a la temática del capítulo 8 de 1 Corintios. Lo que ellos decían era lo siguiente. Todos los ídolos son nada. Premisa básica. Los sacrificados a los ídolos son ídolos. Premisa número 2. Conclusión. Luego, lo sacrificado a los ídolos es nada. Entonces, en ese siloísmo, los grandes teólogos le decían a los que no entendían el siloísmo, come on, grow up.
o sea, esto es como un niño. Un niño. Yo recuerdo, por ejemplo, estábamos, por ejemplo, en Costa Rica, por ejemplo. Estábamos en Manuel Antonio, un parque nacional, pero precioso. De repente se viene una lluvia, logramos llegar al hotel y entonces los truenos centellas, ¡pum! La luz se fue. Y yo recuerdo que todos mis niños estaban encima de mí. Estaban en la oscuridad, estaban encima de mí. ¿Qué es el miedo a la oscuridad? No tiene sentido. Pero si yo me pongo a mis niños a explicarle el siloísmo y decir, mira, tú eres un estúpido, mijito lindo, para comenzar. Esto no debería, ¿por qué? Come on. Ya no estoy tratando yo a mi hijo, a la gente que está a mi alrededor, con el amor con quien yo debería. Lo que yo necesito es abrazarlo. Porque lo que requiere en este momento no es una conferencia que tiene que ver con la oscuridad. Y hay un momento, yo creo, para el conocimiento. Hay momento de sentarse con el hijo. Hay momento. Pero ese no es el momento. ¿Cuál es el momento? Abrazarlo. Para el que esté envanecido, eso simplemente no existe. Tiene que entender el siloísmo. Y si no entiende el siloísmo, al diablo. Si no entiende el siloísmo, a los leones. Pablo dice no, absolutamente. Tú puedes tener todo el conocimiento del mundo. Hay cosas que no se resuelven con el conocimiento. Tiene que haber otro elemento regulador. Y el elemento regulador es el amor. Pablo argumenta esto constantemente. Por ejemplo, en el capítulo 14 del libro de Romanos, él dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Esto es lo que debería de ser para nosotros. ¿Cuándo nosotros vamos a despertar esa realidad? ¿Cuándo? Recibid ¿a quién? Al débil. Quiere decir que si hay alguien que es débil, entonces hay un fuerte. ¿Y a quién se está dirigiendo el apóstol Pablo? A los fuertes. Si usted observa más adelante, usted se da cuenta que él se identifica con los fuertes. Él como fuerte está escribiendo y nos está ayudando a entender cómo debería de ser la dinámica en una iglesia. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer todo. Aquí viene nuevamente lo sacrificado a los ídolos. El tema continúa ahí en Roma. Dice otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. Porque Dios lo ha recibido. Coma o no, Dios lo recibió. ¿Y quién eres tú? Es más, dice el versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. El versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andáis, dice, conforme al amor que debería de ser el factor regulador en nuestras relaciones. No es que estamos en contra del conocimiento, el conocimiento tiene su lugar, pero ¿qué es lo que hacemos? Hacemos apertura, amamos primero al hermano y luego después nos sentamos con papel y lápiz, pero aprendemos dentro de un contexto. Aprendemos dentro de un contexto, dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Este es un tema constante, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué es esto? Es una expresión de que el conocimiento envanece, el amor, ¿qué es lo que hace? Edifica. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, con su libertad. Entonces, la próxima vez que usted quiera, digamos, comer un asado o un salmón con vino blanco o rojo, yo creo que no hay problema con eso. Invíteme al salmón, al asado y todo eso.
me pone usted una Coca-Cola bien fría, no hay problema, yo no tengo problema. Y yo no tendría problema en que usted haga el vino blanco. Yo no tengo cero, completamente cero problema, cero problema. Y tal vez usted no me va a ofender a mí, pero si un hermano lo ve a usted con la copita en el restaurante, ya usted tiene que entender, esto no se trata de conocimiento. Esto es el problema, por ejemplo, ese es otro problema muy, pero muy serio. Por ejemplo, hay hermanas que, digamos, se visten y, digamos, no hay modestia. Se levantan las falditas y se sientan y se les ve todo. Y entonces viene un hermano, otra hermana y le dice, hermana, tenga cuidado. Ah, no, pero es que los hermanos, tal vez va a ser usted piedra de tropiezo para los hermanos. Y entonces, no, pero que crezcan, son inmaduros. Y entonces comienza a ventilar todo esto. Yo creo que su libertad de vestirse como le dé la gana, yo creo que en cierta manera tiene que ser regulado por la modestia, el pudor, ¿no es cierto?, bíblico que encontramos. Y tal vez no podemos censurar eso, está bien, yo entiendo. Pero su libertad de vestirse como se viste debe de ser regulado no solamente por la libertad que usted tiene en Cristo, pero usted no quiere ser piedra de tropiezo al hermano. Y entonces usted termina pensando, yo me veo en el espejo, yo no quiero ser piedra de tropiezo para mi hermano. Hermano, eso significa amor, tratar a su hermano no con conocimiento, sino con el amor con quien Dios nos ha amado. Este es un tema recurrente constantemente en las cartas. Dice, por ejemplo, el pasaje de la Escritura, dice, si bien la vianda no nos hace mayor, no nos hace mayor. Comemos más, comemos menos, absolutamente, no añadimos absolutamente nada. No es nada. Pero no estamos solamente funcionando en base al conocimiento. Hay un factor regulador y es el amor. Es más, usted se da cuenta que el fin del conocimiento debería de ser básicamente el amor, dice 1 Timoteo. Pues el propósito de este mandamiento, ¿qué cosa es? Es el amor. Y es el amor, sí, que nace en corazón limpio, buena conciencia, fe no fingida, sí, cierto. Pero ¿cuál es el propósito de este mandamiento? Que yo creo que es toda la carta. ¿Es qué cosa? Es el amor. Y si nosotros no llegamos, si nosotros no terminamos, el conocimiento debería de llevarme a mí, yo necesito ser una persona más amorosa. Y eso es lo que el Señor Jesús dijo en una manera diferente. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda esa intensidad. El primer gran mandamiento y el segundo es semejante, que tiene que ver con qué. Amarás no al Señor tu Dios con esa intensidad, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. El punto de referencia eres tú, nosotros mismos. Pero nosotros no amamos al hermano como nosotros nos amamos a nosotros mismos. No está diciendo eso el pasaje bíblico. Pero usted se da cuenta que dice el versículo bíblico, de estos dos mandamientos depende. La palabra depende, el versículo 40, significa que toda la ley, todos los profetas, el Antiguo Testamento está comprendido en estos dos preceptos que tienen que ver con el amor a Dios y amor al prójimo. Si el conocimiento que tú tienes no te lleva a amar a Dios más y amar a la gente más, hay un problema serio. Yo concluyo con lo siguiente. El camino del amor de Dios me enseña que mi hermano es más importante que mis opiniones y mis libertades. Por tanto, mi responsabilidad con mi hermano es amarlo, edificándolo. Berea debería de ser eso. Debería de ser más y más. Yo le doy gracias al Señor que a través de este púlpito abrimos el libro constantemente. Nos interesa el conocimiento. Nos interesa amar a la manera de Dios. Pero si usted se da cuenta, aquí la pregunta, ¿qué es lo que viene primero? ¿El amor o el conocimiento? ¿Qué es lo que viene primero? Yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué es lo que viene, digamos, primero? ¿Viene nuestra salvación? Por ejemplo, el pasaje que dice, el que ama a Dios y es conocido por Él, ¿viene eso primero o viene el conocimiento de las cosas? ¿Cómo vivir la vida cristiana? Yo creo que, hermanos, el conocimiento
El conocimiento es secundario. El conocimiento es básicamente una evidencia del amor de Dios cuando Él nos ama por su pura gracia, por su pura misericordia. Él pone en nosotros un apetito especial por el conocimiento. Pero el amor se antepone a ese conocimiento. Ese conocimiento es para entenderle a Él y amarle a Él y amarlo a la manera en como Él desea ser amado. Para que nosotros podamos amar a los hermanos como Dios está esperando que debemos nosotros de amar a los hermanos. Sin esa salvación, Cristo murió por el débil. ¿Y qué voy a hacer yo por el débil? Pisotearlo, atropellarlo. No. Esto pone un desafío para nosotros como ancianos especialmente. Nosotros como líderes. Nosotros como líderes somos los hombres en la congregación que debemos de alguna manera ser más amorosos. Más amorosos. Si usted piensa en esa realidad, usted debería de orar por nosotros como líderes ancianos. Nosotros no deberíamos sino aprender a amar más, porque el conocimiento de Dios está cerquita, o por lo menos asumimos que estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Yo no sé dónde usted se encuentra. Yo quiero que usted incline su rostro en este momento y que usted hable con Dios. Amantísimo Padre, quiero darte las gracias, Señor. Yo te agradezco por tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, nos enseña. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra nos corrige. Tu palabra, Señor, nos muestra por el camino. Aquí está la realidad del apóstol Pablo enseñando. Él no está en contra del conocimiento. Pero podemos conocerlo todo y no tener sentido. Ser nada. Para nada nos sirve si no hay amor. Yo te suplico, Señor, que tú nos des la capacidad, nos des la oportunidad de crecer, Señor, en tus caminos y que nos enseñes, Padre bendito, no solamente a ser conocedores de tu palabra, pero ese conocimiento que nos pueda de alguna manera corregir y redirigir y tener relaciones que sean caracterizadas no solamente por el conocimiento, pero por ese amor con que tú, Señor, nos has amado. Amor sacrificial. Señor, yo te alabo, Padre bendito, porque podemos, Señor, concluir este mensaje suplicando, Señor, de que tú nos proveas, Señor, las oportunidades para amar a nuestros hermanos. Que podamos, Padre bendito, a establecer primeramente relaciones antes de querer enseñarles, ganarnos el derecho de ser oídos. Señor, muchísimas gracias te doy, Padre bendito, porque, Señor, primer domingo que regreso, puedo estar parado. Señor, yo te agradezco por ello. Me has dado la fuerza. Te agradezco. Alabo tu nombre. Y te alabo, Señor, por la manera en cómo tú has usado a hermanos, hermanas. No solamente de nuestra congregación, pero increíble como hermanos del extranjero, pendientes en oración, aún en maneras concretas, es increíble. Señor, yo estoy sorprendido, yo quiero agradecerte por tu amor y tu bondad. Quiero darte las gracias, muy en especial por mi hermano Rodrigo Zamora, Señor, por la iglesia que pastorea, por el gesto tan lindo que ellos hicieron, Señor, con mi persona. Señor, yo te agradezco, Señor, porque, Señor, nosotros como pastores, cuánto necesitamos recibir el amor de nuestros hermanos. Señor, gracias porque tenemos la necesidad de amar, pero también tenemos la necesidad de ser amados.
Y yo te agradezco, Señor, por la manera en cómo tú lo haces. Señor, quiero rogar por nuestro hermano Samuel, su familia que va a estar con nosotros esta semana. Señor, cuídalo, protégelo. Señor, vamos a tener el próximo miércoles a nuestro hermano y queremos, Padre bendito, aprender de lo que tú tienes preparado para nosotros a través de nuestro hermano. Señor, bendice su vida, bendícelo, Señor, ricamente en su ministerio. Y yo te agradezco, Señor, por lo bueno que tú eres, Señor, en darnos estas lindas oportunidades. Señor, alabamos tu nombre por lo bueno que tú has sido, Señor, gracias. Señor, este próximo fin de semana es el té de damas, 225 mujeres registradas. Señor, yo te agradezco por esa increíble bendición. Y yo te ruego, Padre bendito, de que tú puedas atender a cada hermana que está involucrada, hermanos que están atrás del telón, haciendo que las cosas pasen. Señor, bendice sus esfuerzos. Hay hermanos que va a terminar todo este evento y nunca sus nombres van a ser mencionados. Pero tu palabra nos enseña que todo lo que hacemos en tu nombre, nada absolutamente quedará sin recompensa. Y yo te agradezco, Señor, por la realidad de tu reino. Yo te alabo, Señor. Bendigo tu precioso nombre. Gracias, porque tenemos una congregación amorosa. Gracias, Señor, te doy porque hay hermanos que van the extra mile, van más allá para buscar maneras concretas de cómo amar. Señor, yo te alabo, te bendigo, te doy gracias por tus bondades en Cristo Jesús y para tu gloria, Señor. Amén.